tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Lara y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a tratar el tema de diseño en bloques completos al azar dentro de lo que es el tema de diseño de experimentos. Y bueno, la referencia es de el libro de Humberto Gutiérrez y de La Vara, Análisis y diseño de experimentos. Ok, en esta diapositiva pues se muestra lo que es el mapa conceptual de lo que es diseño por bloques, que está dividido en lo que es bloques al azar. Eh, También la parte de diseño en cuadro latino y diseño en cuadro grecolatino. El día de hoy veremos lo que son bloques completos al azar. Un poquito para entrar en contexto, el diseño por bloques completos al azar lo utilizamos cuando se quiere comparar ciertos tratamientos o estudiar el efecto de un factor. Pues bueno, es deseable que las posibles diferencias se deban principalmente al factor de interés y no a otros factores que no se consideraron en el estudio. Como ejemplo, supongamos que se quiere comparar varias máquinas. Cada máquina es manejada por un operador diferente y se sabe que este tiene una influencia en el resultado. Es claro que el factor del operador debe tomarse en cuenta si se quiere comparar a las máquinas de una manera justa. Para evitar este sesgo, hay dos maneras de anular el posible efecto del factor operador. La manera lógica es utilizar el mismo operador en las distintas máquinas, pero otra forma de anular el efecto del operador es la comparación en que cada operador trabaje durante el experimento en cada una de las máquinas, lo cual es más justo para evaluar cada una de las máquinas. ¿Qué son los factores de bloque? Son los factores adicionales al factor que nosotros consideramos de interés que se incorpora de manera explícita en un experimento comparativo. A estos se les llama factores de bloque. En un diseño en bloques al azar, que lo vamos a conocer por sus siglas DBCA, se consideran tres fuentes de variabilidad: el factor de los tratamientos, digamos que sería el factor principal, el factor del bloque y lo que corresponde al error aleatorio. Algo que hay que considerar y que es importante es que la aleatorización se hace dentro de cada bloque, por lo tanto no se realiza de manera total como en el diseño completamente al azar. Esta digamos que es una pues desventaja, pero que tenemos que trabajar con ella. El hecho de que existan bloques hace que no sea práctico o que incluso sea imposible aleatorizar en su totalidad. Cuando se decide utilizar un diseño de bloques completo al azar, el experimentador asume que cada medición será el resultado del efecto del tratamiento, que aquí en nuestra fórmula está representado por la letra mu, el efecto del bloque al que pertenece y de cierto error. Comentaba que la YJ es la medición que corresponde al tratamiento, mu es la media global, tau es el efecto del tratamiento, que digamos que es la diferencia de la media de cada tratamiento menos la media global, y la letra gamma representa el efecto del bloque más el error. La hipótesis a probar es prácticamente la misma que habíamos visto en el diseño completamente al azar, en donde la hipótesis nula es que las medias de cada uno de los tratamientos son iguales, y la hipótesis alterna es que al menos una de esas medias es diferente. También lo podemos expresar en términos de tau. La hipótesis nula sería que las tau son iguales, y la hipótesis alterna que al menos una de las diferencias es diferente, de cero. Aquí podemos ver también cómo se arma lo que es la tabla de la ANOVA, del análisis de la varianza.
Y bueno, vemos que la fuente de variabilidad ahora proviene de 4 elementos, que son los tratamientos, los bloques, el error. Y bueno, en la parte final tenemos el total. Vamos a hacer los siguientes cálculos: primero la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados de los bloques, y la del error la obtenemos por subtracción, que va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados del error. Posteriormente, bueno, determinamos también cuáles son los grados de libertad, calculamos los cuadrados medios, que no es más que la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, calculamos las f y concluimos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Vamos a realizar también este ejemplo, que igual es sacado del libro de Gutiérrez y de la Vara. Es el ejemplo 3.1, donde se planteó la comparación de 4 métodos de ensamble, pero ahora se va a controlar activamente en el experimento a otro factor, que son los operadores que realizan el ensamble, lo que da lugar al siguiente diseño en bloques completos al azar. Entonces, bueno, tenemos aquí la tablita. Ya habíamos comentado la hipótesis nula, pues va a ser que el promedio de cada uno de los métodos va a ser igual, y la hipótesis alterna que al menos cada uno es diferente. No hay que olvidar que los datos que están en la tabla pues están dados en lo que es minutos, es decir, es un tiempo de ensamble. Bueno, aquí ya nos muestran los cálculos, pero vamos a pasar a realizar estos cálculos en una tabla, en una hoja de cálculo, y vamos a ver cómo los obtenemos. Bueno, vamos a proceder a realizar los cálculos. Aquí tenemos los datos. Realmente los datos de cada uno de los experimentos serían estos. O bueno, a sombrear un poquito esta parte para no confundirnos. Aquí tenemos la parte de los factores, que es el método, y acá cada uno de los operadores. Tenemos los datos. Vamos a ocupar estas fórmulas, la parte de lo que es la ANOVA, en esta tablita que lo vamos a ir llenando. Acá están las fórmulas para llenar el ANOVA. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar las sumatorias, primero de cada uno de los métodos, es decir, por renglones. Ahí tenemos ya la sumatoria de los 4 métodos. También vamos a sacar la sumatoria de los bloques, es decir, de cada uno de los operadores. Sería ahora por columna. Aquí tener cuidado cuando insertamos la formulita, pues que no considere también el número 1. Para sacar lo que es el promedio de los métodos, hay que recordar que, bueno, en este caso estamos replicando para cada método, lo estamos realizando, o cada máquina, perdón, creo que aquí en lugar de método tendría que decir máquina. Para cada una de las máquinas la estamos trabajando con cada uno de los operadores. Entonces cada máquina estamos experimentando 4 veces. Pues aquí tenemos un valor de 4 y podemos sacar el promedio, que es prácticamente lo que estamos comparando. Acá en el caso de los bloques, bueno, también como tenemos 4 tratamientos, también K va a tener un valor de 4.
N mayúscula, adelantándome un poquito, N mayúscula es el número total de observaciones, sería 16. Aquí en esta formulita lo que vamos a sacar es la sumatoria de los y j elevado al cuadrado, es decir, todos los datos los vamos a elevar al cuadrado. Los datos de uno por uno y cada uno elevarlo al cuadrado. Ok, bueno, por fin terminamos y este es el resultado que nos debe de dar al sumar cada uno de los valores elevados al cuadrado. Para esta segunda fórmula sería la sumatoria de todos los valores. Aquí sí, bueno, podemos poner una formulita de suma y seleccionamos todas nuestras observaciones, las 16. Nos da 160. Como habíamos mencionado, tenemos 16. El promedio total va a ser igual entre el número de observaciones, que igual podemos seleccionarlo de aquí. Ya con estos datos podemos proceder a llenar nuestra tabla de la ANOVA, primero calculando la suma de cuadrados de los totales, y esa va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los datos elevados al cuadrado, sería este, menos, que abrimos un paréntesis, y sería la sumatoria de todos los datos elevado al cuadrado entre n. Y este sería nuestro resultado. Ahora vamos con la suma de cuadrados de los tratamientos, que va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los tratamientos, pero elevado al cuadrado. Abrimos un paréntesis, y sería este valor elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado eso es entre 4, y a eso le vamos a restar abrimos un paréntesis, la sumatoria de todos los datos al cuadrado no hay que perder de vista que estamos utilizando estas fórmulas. Nos da 61.5. Ahora nos vamos con la suma de cuadrado de los bloques, sería igual abrimos un paréntesis, este valor elevado al cuadrado entre 4, y a eso le vamos a restar la suma de los totales elevado al cuadrado entre, cerramos paréntesis. A ver, por aquí tuvimos algún errorcito. Aquí lo tenemos. Y tenemos un valor de 28.5. Para el cálculo del error, como nos indica aquí en esta tabla, lo vamos a hacer por sustracción, ¿verdad? Y va a ser igual a la suma de los cuadrados totales menos suma de cuadrado de tratamientos menos suma de cuadrado de bloques, y en este caso es igual a 18. Los grados de libertad: k menos 1 sería 4 menos 1, 3. B menos 1 también sería 3. Aquí sería k menos 1 por b menos 1 sería 9.
Y para los grados de libertad totales, pues va a ser igual a la sumatoria de los grados de libertad anteriores, 3 más 3 más 9, o el número total de observaciones menos 1, sería 15. Para el cálculo de los cuadrados medios, pues va a ser igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y para el cuadrado medio de los bloques va a ser igual a la suma de cuadrados de los bloques entre sus grados de libertad. Y para el error, de la misma forma. Y para calcular las f's, va a ser igual a los cuadrados medios entre el cuadrado medio del error. Lo mismo para los bloques. Ahora, lo que sigue es comparar esta f calculada, que igual aquí vamos a poner el f calculada, contra la f de tablas. Y acá, bueno, asumiendo un nivel de significancia del 0.5, calculamos una f de tablas que para los dos casos va a ser la misma. Va a ser una f de 0.05, 3,9 grados de libertad. Ese valor es de 3.86. Para los dos casos, tanto para los tratamientos, no podemos se rechaza la hipótesis nula. Cuando la f calculada es mayor que la f de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí decimos que rechazamos H0, que es nuestra hipótesis nula. Quiere decir que hay una influencia de los tratamientos, es decir, que al menos un tratamiento es diferente. Pero en el caso de los bloques también rechazamos la hipótesis nula, es decir, que también los bloques tienen una influencia, al menos un bloque es diferente. Entonces acá también rechazamos H0. Ok, bueno, hasta aquí terminamos nuestro ejercicio. Ahorita lo que hemos determinado es que al menos un tratamiento influye en lo que es la variación total de nuestro experimento, pero también los bloques, es decir, el operador, tiene una influencia en nuestros resultados. Entonces, en los dos casos rechazamos la hipótesis nula con el criterio de la comparación de la f calculada contra la f de tablas. Y bueno, hasta aquí dejamos este ejercicio. Posteriormente habrá otro video en donde podamos elegir cuál de estos tratamientos es el mejor. De mi parte sería todo. Si hay alguna duda, lo pueden poner en los comentarios. Gracias y saludos.